¿Ok? Entonces, dijimos que es trabajo, es energía, es la capacidad para realizar un trabajo. Trabajo es la acción, el desplazamiento de un cuerpo cuando sufre una fuerza. La potencia es la velocidad con la cual se hace el trabajo. Hay dos formas de energía básica, la cinética y la potencial. Una depende del movimiento, la otra de la posición. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía potencial es masa por gravedad por altura. Y si sumas ambas, se llama energía mecánica, que es energía cinética más potencial. Tienes el teorema del trabajo, que se aplica tanto a la energía cinética como a la potencial. El teorema del trabajo dice que el trabajo total es igual a la variación de la energía, sea esta cinética o sea esta potencial. ¿Ok? Entonces hay fuerzas conservativas, no conservativas, las que dependen de la trayectoria, las que no dependen de la trayectoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tiene una energía potencial gravitacional que es masa por gravedad por I. ¿Ok? Eso es energía potencial gravitacional. Le aplicas también la ley de la conservación de la energía, por supuesto, o primera ley de la termodinámica. Entonces la energía mecánica es la energía cinética más la potencial. ¿Ok? Las fuerzas, clasifica las fuerzas no conservativas en disipativas o aplicadas. Las disipativas son aquellas que disipan energía como la fuerza de Russell. Las aplicadas son aquellas máquinas que usan la energía y la transforman de una en otra. Y hablábamos aquí entonces de los organismos vivos. Entonces, nosotros somos máquinas, o nos podemos ver como máquinas que transformamos una energía de una en otra. Esto significa el límite de una función, eso no nos importa. Y definimos eficiencia o rendimiento como el cociente entre el trabajo realizado y la energía consumida. Si lo multiplicas por 100, lo expresas en porcentaje. Entonces, y yo decía, tú haces un maratón, entonces si haces poco trabajo y necesitas mucha energía, tu rendimiento es bajo. Los atletas de alto rendimiento se llaman así porque pasan años entrenando para que su rendimiento sea alto. Significa que hacen un gran trabajo con poca energía. ¿Ok? O por lo menos con menos energía de la cual una persona no entrenada como yo necesitaría. ¿Ok? Para hacer la misma acción. Entonces, estábamos hablando que la tasa metabólica basal nuestra, lo mínimo que necesitamos para el funcionamiento son 80 watts. ¿Ok? Y decíamos entonces que para nuestra vida normal, a lo largo del día necesitamos 120 watts. Esa es la potencia necesaria y suficiente para que una persona a lo largo del día funcione en condiciones de normalidad, exceptuando que haga cosas extremas. ¿Sí? Para aquello, en otra época, por supuesto, yo hacía sobrevivencia, buceo, montañismo, etcétera. Y por supuesto, eso son actividades de alto consumo. ¿Ok? Entonces, fíjense esta tablita. Dormir necesitas 80 watts. Pero ya para andar necesitas 300. Un deporte moderado son de 300 a 500. Pero una actividad extrema necesita 1600 watts. No es igual subir al Ávila que subir al Everest. Para nada. ¿Ok? No es lo mismo irse un fin de semana y montar una carpa en el Ávila que irse una semana a la Gran Sabana. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, dependiendo tu actividad, dependerá la potencia necesaria que vas a requerir. Y eso nosotros lo traducíamos después a calorías. Y decíamos que si traduces los watts a kilocalorías, tú necesitas 3.600 kilocalorías al día.
Entonces, esta tabla te da lo que te aporta cada gramo de grasa, proteína o hidratos de carbono, que son los 3 tipos de alimentos básicos, ¿no? Básicos no, son los 3 tipos de alimentos, pero no hay otro. O sea, o consumes hidratos de carbono, sea pasta, grano, harina, lo que sea. Consumes proteína, productos derivados cárnicos, pescados, etcétera, o consumes grasa. Por supuesto, en una dieta tú consumes los 3. ¿Ok? En Venezuela, 1, si acaso. El resto son oligoelementos o minerales que tú necesitas. Por ejemplo, necesitas consumir vitaminas porque el cuerpo no la fabrica. Las ratas sí, déjeme decirle, ¿no? Son animales altamente eficientes, metabólicamente hablando. Son geniales. Hay ratas que no necesitan orinar. Por ejemplo, la rata del desierto. Orina muy concentrado, muy poquito, gasta muy poca agua. Ellas fabrican su propia vitamina. No necesitan consumir vitaminas, son geniales. Resisten la radioactividad. Verdaderamente son animales extraordinarios, ¿no? Organismos extraordinarios. Nosotros no somos tan eficientes. Entonces, tenemos pérdidas por la orina, por ejemplo, de potasio, de calcio en el caso de las mujeres, de zinc en el caso de los hombres, o selenio. Entonces necesitamos reemplazar esos elementos a través de la dieta. ¿Okay? El hombre necesita consumir zinc, por ejemplo, la mujer necesita consumir calcio. Todos necesitamos consumir potasio, sodio, cloro. Uno de los aniones fundamentales en nuestro organismo es el cloro. Para la formación, por ejemplo, para el buen funcionamiento de los pulmones, para la fabricación de espermatozoides en el caso masculino necesita cloro. El mal de Fabry, que es una enfermedad genética donde el canal de cloro está atrofiado, entonces la persona es infértil. Entonces, tú puedes observar que necesitas varios elementos, pero en sí, lo que necesitas para mantener tu tasa metabólica de 150 watts es grasas, proteínas o hidratos de carbono. ¿Okay? Entonces, esta lámina era para explicar la velocidad metabólica y decir entonces cómo funciona el corazón, ya lo dije la vez pasada. Entonces, los animales más grandes, su corazón late más lento. Y hablaba del colibrí, de unos 600 latidos por minuto. Los bebés tienen una mayor cantidad de latidos, entre 80 y 90. Una persona normal debería tener entre 60 y 70, máximo 80. ¿Okay? Por encima de 120 latidos por minuto se llama taquicardia. ¿De acuerdo? Entonces llegábamos a el origen de la energía nuestra metabólica. ¿De dónde sacamos la energía? La clave de nuestra energía es esa que está ahí. ATP, adenosina trifosfato. ¿Ok? Esto no nos concentramos aquí, sino específicamente, y en esta reunión online, en esta parte de la molécula, en los grupos fosfato. 3 átomos de fósforo unidos a oxígeno y complementados sus enlaces con hidrógeno. Cada vez que se rompe un enlace de estos, entonces sale libre un grupo fosfato, el ATP pasa a ADP, adenosin difosfato, todavía puede perder otro y entonces convertirse en adenosin monofosfato, es decir, adenosina con un solo fosfato. Pero cada vez que se rompe el enlace se generan kilocalorías. Esa es la clave. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros vivos. Entonces aquí lo puede ver. ¿Ok? El ATP pasa a ADP con salida de un grupo fosfato más un protón. Todo esto libera, por supuesto, energía. El organismo tiene una forma de recuperar este ADP en forma de ATP. Por supuesto,
Eso tiene que ser posible porque si no, no estaríamos con vida. El rigor mortis de los cadáveres se forma porque no está haciéndose ATP. Cuando no hay ATP, se genera una contractura, después un tétanos, y en el caso de un cadáver, la rigidez post-mortem. Que después, por supuesto, la descomposición del cadáver hace que la rigidez desaparezca. Entonces, el ATP es esencial. Y después se recupera. Obsérvese aquí. Se pierde un fosfato, se genera energía, ¿ok? Y después, en la otra parte del ciclo, entonces el ADP se regenera a ATP. ¿Ok? Este es nuestro ciclo de vida. Y todo el organismo trabaja en función de eso. Y ya vamos a ver el por qué. Pero primero veamos para qué nos sirve el ATP. El ATP, déjeme decirle, lo necesita prácticamente para todo. Toda nuestra fibra muscular, formada por proteínas llamadas actina, miosina, tropomiosina C, etcétera, funcionan por ATP. Es decir, para que la actina y la miosina se contraigan, necesita ATP. Usted no podría hacer esto sin ATP. Pero además, las bombas sodio-potasio ATPasas dependen de ATP. Fíjese, contracción muscular, circulación, respiración, contractividad cardíaca, la neurosecreción, la hormona, todo funciona con ATP. Todo es nuestra energía. Nosotros, el oxígeno que respiramos y el chicharrón con queso y mostaza que comemos es simplemente para formar glucosa más oxígeno en la mitocondria y generar ATP. Simple y sencillo. Es decir, usted respira porque el oxígeno es vital para la formación de ATP. Y usted come porque la glucosa es vital para la formación de ATP. El ATP se forma con dos cosas, glucosa y oxígeno. ¿Sí? Generando agua, generando CO2 y generando la energía necesaria para la vida. Entonces la reacción es esta. Glucosa más oxígeno libera energía, forma agua y CO2. ¿Ok? Que son los desechos. Usted cuando expira, saca este desecho. El agua se absorbe en el organismo, se excreta después por orina, sudor, etcétera, etcétera. Entonces usted se come su hamburguesa rellena, bien suculenta con mostaza, abundante, y eso es absorbido en el yeyuno, en el intestino delgado, aumentando los niveles de glucosa en la sangre. Inmediatamente el organismo genera insulina, que es la llave para que la célula permita la entrada de glucosa. La glucosa tiene que entrar a la célula, porque la glucosa va a la mitocondria, que está dentro de la célula. Pero para que eso pase, tiene que llegar primero la insulina y unirse a un receptor, permitiendo que el transportador de glucosa llegue a la pared celular. Si eso no pasa, entonces usted es diabético. Puede pasar porque no fabrica insulina, diabetes tipo 1, o porque la fabrica y no funciona, tipo 2. Entonces, la glucosa, después de 2 o 3 horas, regresa a su nivel basal. ¿Sí? Que para detectar si una persona es diabética o no, se le hace la prueba de la tolerancia glucosada. Se le ponen 70 gramos de una porquería extremadamente dulce, una melaza horrible, y se le va tomando muestras sanguíneas cada media hora. Si después de 2 horas su nivel basal regresa a 80 unidades por decilitro, la persona está normal. Si se queda en 150, 200 o más, entonces se puede diagnosticar con certeza diabetes. ¿Dónde ocurre todo el proceso milagroso? En la mitocondria.
La mitocondria se supone que es una célula que fue absorbida por otra en etapas muy primitivas. Eso es lo que se supone, no estábamos ahí para certificarlo. Entonces la glucosa, ¿sí? A la final se rompe en moléculas, se forma ácido pirúvico, acetil-CoA, ingresa al ciclo de Krebs y bla, bla, bla. Conjuntamente con el oxígeno, va entonces a formar parte del sistema de la cadena electrónica. El oxígeno absorbe los electrones que quedan libres y va a formar agua que sale libre. Y entonces se forma el gradiente electroquímico necesario y suficiente, la fuerza necesaria para que ocurra la acción de que el ADP se regenere a ATP. ¿Ok? Entonces, glucosa llega a piruvato, acetil-CoA, ciclo de Krebs, cadena de transporte, libera agua, libera ATP y libera CO2. Este es el resumen en esencia del por qué usted se alimenta, por qué desayuna, por qué almuerza y por qué respira. No hay otro. ¿Ok? Que la naturaleza nos proporciona un sentido del gusto para degustar las chinchurrias y morcillas, perfecto. Así lo disfruta. Pero el objetivo de la vida no es que usted disfrute las morcillas. El objetivo de la vida es formar ATP, en realidad. ¿Sí? Y lo demás son gustos y modas de las épocas. ¿Sí? En la India la gente disfruta, por ejemplo, la rata. Y dicen además, ¿no? Que han probado carne, pero que no cambian su rata por nada. Eso depende de donde esté nazca. Si nació en China, va a degustar saltamontes en almíbar. ¿Ok? Si nace en Alaska, probablemente coma foca, morsa, yo qué sé. Eso depende. Pero el objetivo no es ese. El objetivo es formar ATP. ¿Okay? Ya ha habido clases. Por favor, hay una persona que tiene el micrófono abierto y está interrumpiendo al profesor y no se oye. Gracias. Ok, apaguen el micrófono, por favor. Entonces, fíjense, esto no tienen que leerlo si no quieren. Esto es para decirles que el cuerpo es capaz de formar glucosa aunque usted no la coma. Es decir, los aminoácidos de la carne pueden transformarse en glucosa y la grasa también. Entonces, fíjense que los aminoácidos pueden pasar a piruvato. Los ácidos grasos también pueden pasar a piruvato o acetil-CoA. O sea, el organismo está preparado para utilizarlo todo. De hecho, se sabe que cuando una persona sufre inanición, por ejemplo, en los campos de concentración nazi, el cuerpo primero consume sus reservas de grasa y después consume sus reservas de carne. La persona no muere por no comer, a la final muere por debilidad. Pero la persona queda en los huesos. Su carne es consumida porque el organismo va a tratar de prolongar la vida todo lo que pueda. Y para prolongar la vida necesitas una potencia en watts o en kilocalorías, como lo quieras ver. Y para eso necesita alimento. Entonces, si tú no se lo proporcionas, él lo toma hasta que aguante. Por supuesto, a la final, si no se regenera, por supuesto, la persona va a morir, evidentemente. Entonces tienes la gluconeogénesis, síntesis de glucosa a partir de piruvato. Es lo que estoy diciendo. La glucosa siempre se va a formar, siempre, 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 forever. O sea, usted necesita glucosa y necesita oxígeno, siempre, para poder mantener los niveles de energía. Entonces, por supuesto, las proteínas, carbohidratos, grasas, etcétera, se transforman a glucosa,
La glucosa, por supuesto, si consume demasiado, engorda. ¿Ok? Entonces, en condiciones normales, la glucosa sufre la glicólisis. Si no consume glucosa, entonces se produce la gluconeogénesis. Total, para formar ácido pirúvico. En ese proceso puede haber participación de oxígeno o no. Entonces, hay una forma anaeróbica que es la del ácido láctico, fermentación. ¿Ok? Pero es una forma de muy poco rendimiento, genera muy poco ATP. ¿Ok? Entonces eso pasa al ciclo de Krebs, ácido cítrico, cadena de electrones y genera entonces a la final, fíjese todo esto, la pizza, el pan, la carne, el lomito, lo que usted coma, se come la vaca entera, lo que usted quiera, pero a la final que tiene glucosa y a la final, después de la cadena de electrones, ATP, generando agua y CO2 como residuos. Fíjense que del ácido cítrico, noten acá abajo que se generan electrones. Estos electrones son los que captura el oxígeno que necesita. Este oxígeno captura estos electrones y forma agua. ¿Ok? Es decir, él se reduce. ¿Ok? No se oxida. Oxidación es pérdida de electrones. Reducción es ganancia de electrones. Entonces, ¿de dónde viene la glucosa? Pues la glucosa, cuyas fórmulas tienen aquí abajo, son 6 átomos. Es una cadena de carbono, ¿ok? Con OHs. Su forma real es esta, la de la izquierda, ¿ok? En forma de silla. Pero se puede dibujar de esta forma. Viene de los vegetales, básicamente. Y los vegetales transforman los minerales, gracias a la luz solar, por la fotosíntesis en glucosa. Es decir, que esto lo podemos reducir a la energía solar. ¿El sol es la fuente de vida? Sí. Sí es la fuente de vida. ¿Ok? La fotosíntesis toma CO2, desecho nuestro, agua, desecho nuestro, energía solar, para convertirla en glucosa más oxígeno, que es justamente lo que necesitamos. Exactamente lo que necesitamos. Es decir, las plantas son las que sostienen la vida animal y humana. En resumen y en pocas palabras. Aquí lo tienen, toman los minerales, energía solar y fabrican glucosa. Obsérvese que la glucosa está presente en todo, incluyendo, usted come carne, sí, los herbívoros genios, la vaca que come. La vaca come pasto. Sí, no el pescado sí está en el agua, ah, sí, no hayan algas en el agua, pues. A ver. Ahora, haga un ejercicio de meditación e imagine un mundo sin árboles, ¿no? ¿Ok? Mundo sin árboles, como Marte, un mundo sin vida. Puro CO2. No puede haber vida como la conocemos, por lo menos como la conocemos, no hay vida allí. ¿Ok? Entonces, mensaje final, cuide lo que tiene. ¿Ok? Bueno, eso es la presentación de hoy. Yo se las voy a enviar